Esta semana, a principios de la semana, en la discusión con la Comisión Política de nuestra organización, usted se refirió a la semana como esta fue la semana decisiva. Y, de hecho, en todo sentido, creo que eso ha sido así. Eso está volviéndose un hecho. Ahora, con la situación en Chipre que estalló el fin de semana pasado, estoy suponiendo que mucha gente conocen los antecedentes de esa situación y lo que pasa ahí, que los bancos privados que estaban sufriendo y a cambio del sufrimiento de los bancos y su posible bancarrota, el pueblo de Chipre fueron las víctimas sujetos a que ellos sufrieran con un atraco. Y se anunció que los bancos chipriotas requerirían un rescate de 10.000 millones de euros. Eso es aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto del país. Y esta idea ocurrió no de Chipre, no vino del Parlamento de Chipre, sino más bien de la famosa Troika, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y Chipre iba a ser el conejillo de las Indias para un nuevo mecanismo de rescate llamado el rescate hacia adentro. Y realmente hay que felicitarlos a los autores de esta política, simplemente porque han sido tan innovadores con la terminología, por lo menos. Esta idea de rescatar hacia adentro la idea era imponer un impuesto a los que tuvieran cuentas corrientes o de depósito en Chipre, gente con menos de 100.000 euros de depósitos que se cubre supuestamente y está garantizado, como la FDIC lo hace en Estados Unidos. Menos de 100.000 euros iban a recibir un impuesto de nada más 6%. Simplemente se lo quitaban de la cuenta y más de 100% le iban a imponer un impuesto de aproximadamente 10%. Ahora, eso lo desaprobó el Parlamento de Chipre con una protesta inmensa por parte del pueblo de Chipre. Sin embargo, cualquier persona que cree que ese voto negativo por parte del Parlamento en cuanto a la expropiación de los depositantes, que ahí se acaba la crisis, francamente, cualquier persona que crea eso está loco. Ahora, uno de los acontecimientos más recientes que se va a desenvolver este fin de semana es que el Banco Central Europeo está amenazando con cortar toda liquidez a Chipre si es que no encuentran y presentan 5.000 millones de euros este mismo fin de semana, y si no pueden encontrar ese dinero y entregarlo, entonces cuando abran los bancos de Chipre, que aparentemente se programa para el martes, iba a ser martes de esta semana, pero luego jueves, y ahora se dice martes de la semana que viene, quién sabe si van a abrir. El Banco Central Europeo dice que no le otorgará líneas de crédito a estos bancos si Chipre o si Chipre rechaza las condiciones que se le han impuesto para el rescate. Ahora, es una situación que está cambiando muy rápidamente y hay implicaciones enormes de esta situación, que es lo que mucha gente le gustaría conocer su opinión al respecto. Han habido reacciones de importancia en Rusia a principios de la semana, principalmente porque, como la mayoría de la gente sabe, una buena parte de los depósitos en Chipre son de grandes compañías rusas, de oligarcas rusos y demás. Y eso se sabía cuando Chipre se metió a la Unión Europea, que eran simplemente un paraíso fiscal, teniendo agua por todos lados, eran un paraíso fiscal perfecto para lavar dinero sucio. Pero bueno,
Pero anticipando que Chipre tiene que encontrar este dinero este fin de semana, han habido muchos intentos de jalar a Rusia para que ellos rescaten a Chipre. Se le están refiriendo a estos planes como llamado Plan B. Hace algunos días, esta semana, a Rusia no se le informó de la decisión que se estaban tomando respecto a Chipre. Así es que la expropiación ocurrió de manera muy sorprendente para los mismos rusos. El primer ministro Medvedev dijo que lo que hizo la troika, que estaban actuando de manera desbocada y que sus propuestas que forzarían a depositantes rusos a aportar sus depósitos, que esto para rescatar a los bancos chipriotas, eso dijo él, se parecía a las confiscaciones ocurridas en el periodo soviético. Ni hablar, esto ha creado tensiones geopolíticas muy importantes entre la Unión Europea y Rusia. Las implicaciones de esto son muy grandes respecto a otras naciones endeudadas en el sur de Europa, España, Grecia, Irlanda, Italia. Así que hay varias preguntas que surgen. Y diré que toda esta situación absolutamente requiere una solución al estilo de Glass-Steagall. Y desde Estados Unidos, y luego llevar esto a que se actúe también en base a esto por parte de las naciones soberanas de Europa. Pero entre las preguntas que surgen, era conocido que esta movida para expropiar a los depositantes causaría un pánico total, cosa que ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Pura estupidez o alguna otra cosa? También hay, y también me gustaría que usted aborde la cuestión más amplia, geopolítica, de la crisis de Chipre, qué significa para Estados Unidos, qué significa para otras naciones de Europa y qué significa para Rusia. Si puede abordar eso, por favor. Bueno, empecemos por donde terminaste, porque ahí está. Este sistema no va a continuar, no puede continuar, y la situación es geopolítica en extremo. Estados Unidos también, por cuenta propia, está en bancarrota irremediable. Ese es un hecho. En todas las naciones de Europa, en el continente europeo, solamente Francia y Alemania, que tienen todavía cualquier credibilidad significativa. Su credibilidad se está destruyendo. Ellos mismos están destruyendo su propia credibilidad de manera rápida. Así es que no hay esperanza. La situación de Estados Unidos es absolutamente algo que no tiene remedio. Si vemos la hiperinflación que se desató especialmente desde el 2007, pero empezó al cerrar el periodo presidencial de Bill Clinton, cuando se revocó la ley Glass-Steagall. Y este fue el fraude más grande que haya ocurrido dentro de Estados Unidos. Fue el Graham-Bliley, la ley Graham-Bliley, que eliminó a Glass-Steagall, y eso aterró al presidente Bill Clinton, que estaba bajo amenazas tremendas de muchos lugares, y por lo tanto él respaldó el fin de Glass-Steagall. Fue lo peor que había hecho en toda su vida, pero lo hizo bajo presión enorme. Y esto había sido planeado desde hace mucho tiempo, antes de que fuera presidente Bill, a principios o a fines de los 70s y principios de los 80s. Todo este fraude se realizó. Y claro, lo peor de este fraude fueron los 3 gobiernos de George Bush, el viejo y luego el jovencito, y entre los dos tuvieron 3 periodos. Y ahora lo que pasa con este presidente. Así es que no hay esperanza para la continuación del actual sistema financiero y monetario internacional ahora.
India y China obviamente son países de importancia. Hay otros países en el este que son países independientes hasta cierto grado y tienen un papel independiente, pero la región transatlántica es la región que es decisiva porque el sistema monetario y financiero internacional está ubicado principalmente en esa región, alrededor del océano Atlántico de ambos lados. Así es que estamos viendo el fin del sistema. La única manera de salir de este sistema, si usted quiere sobrevivir en Estados Unidos, si usted quiere tener una vida en Estados Unidos, usted va a impulsar a la Glass-Steagall lo más rápido posible, y estoy hablando de semanas o días. Aprobémoslo ahora. Es la cosa más importante que usted puede hacer para su vida y la vida de su familia y de sus amigos dentro de Estados Unidos y para beneficio de gente en otras partes del mundo. Esto, si estalla, significará que nadie en Estados Unidos, ni los que se consideran ahora muy ricos, ellos no saben lo que es un verdadero estallido, porque no habrá nada. ¿Sabe usted lo que significaría para una nación o varias naciones que llegan al punto donde no tienen dinero? No tienen dinero en el banco, no tienen dinero que circule en sus cuentas. El dinero se ha muerto. La mayor burbuja financiera que jamás se haya concebido, que está destruyendo a todo el planeta, empezando con la región transatlántica. Así que cualquier persona que siga oponiéndose a la ley Glass-Steagall, ya sea a sabiendas o no, es un criminal genocida. No hay solución para esta solución que exista en la región transatlántica, salvo en Islandia, donde han decidido que van a aprobar la ley Glass-Steagall. Y la única posibilidad para Estados Unidos y el pueblo es que se apruebe la ley Glass-Steagall ahora. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se oponen a la Glass-Steagall? Bueno, realmente no son estadounidenses leales, eso sí se lo puedo decir. Son tipos de Wall Street. ¿Y cuál es su interés? Desde el momento en que un ladrón se volvió presidente de Estados Unidos, los Estados Unidos y los intereses económicos han estado principalmente, con pocas excepciones, han estado bajo el control del Imperio Británico. Lo que pasó es que en esa situación, después del fin del periodo de uno de nuestros mejores presidentes, nuestros más grandes presidentes, Wall Street tomó control. ¿Y qué fue Wall Street? Wall Street fue el interés bancario de los británicos, el interés internacional. Y de ese momento en adelante, Estados Unidos, hasta la guerra civil, Estados Unidos se vio dominado por los intereses bancarios británicos, incluyendo unos tipos locos en Boston que formaban parte de lo mismo. Y luego de nuevo tuvimos los asesinatos de presidentes. A comienzos del siglo XX, éramos en cuanto a Wall Street, formábamos parte del imperio británico y seguimos siendo hasta Franklin Delano Roosevelt. Y en el momento en que él murió, otro títere, Harry Truman, tomó control a nombre de los intereses británicos y esencialmente le dijo al imperio británico: hagan lo que quieran, aquí estoy, pueden contar con Truman. Y Truman nunca hizo nada para que el imperio británico no estuviera feliz de todo lo que hacía. Ahora el pueblo americano va a tener que decidir, igual que otras naciones. Este pueblo estadounidense va a tener que decidir si tiene la aptitud moral para sobrevivir. Porque si no aprobamos la Glass-Steagall y las consecuencias de no apoyar Glass-Steagall sigue existiendo, no va a haber nada, ¿no?, para esta gente. No van a tener ni sus vidas. Así es que la pregunta es si el pueblo estadounidense es tan estúpido que
se van a negar a imponer la Glass-Steagall ahora. Yo les puedo asegurar, y le puedo asegurar a cualquiera, que si se adopta la Glass-Steagall esta semana o la semana que viene, que Estados Unidos saldría de esta situación de manera magnífica y el resto del mundo también se salvaría de una catástrofe planetaria. Pero si no tienen las agallas para aprobar Glass-Steagall o no tiene el cerebro para saber que deberían hacerlo, entonces peor para ellos. Se los advertimos, hicimos todo lo posible por parte nuestra para que no siguieran con sus tonterías. Si ellos siguen y siguen respaldando las fuerzas en contra de Glass-Steagall, no tienen nadie en que culpar por su muerte y su agonía y su vergüenza, sino ellos mismos. Pero el punto es, ¿por qué lo hacen entonces? Porque sus cuentas bancarias, en general, son cuentas controladas por el Imperio Británico, como ha sido por mucho tiempo. Wall Street no es sino un instrumento del Imperio Británico, de la reina. La reina es la dueña de todo el dinero y lo que ella representa en cuanto a Imperio Británico, que realmente es un imperio, no es una cosa llamada Gran Bretaña. Esto tiene que ver con muchas otras naciones. La mayoría de las naciones de África no son sino naciones esclavas del Imperio Británico. Todo el sistema del euro es un sistema esclavo del Imperio Británico. Y lo mismo ocurre en muchas partes del mundo. Y aunque India y China y otros países en Asia son países independientes, si este sistema se hunde en el sistema transatlántico, si Glass-Steagall no se aprueba en la sección transatlántica, lo que podríamos perder es la especie humana.